Bueno, queridos patitos, aquí vamos a tratar un libro de octubre de 2004, como es este, El Nerón del siglo XXI, George Walker Bush. Este presidente de los Estados Unidos, que todo el mundo debería de conocer, porque ganó en Florida la presidencia, aunque más bien la fue en el Tribunal Supremo, con parte del elenco que su papi, el señor George Herbert Walker Bush, puso en el Tribunal Supremo para la mayoría que le dio la presidencia al acabar terminando el recuento, cuando estaban a punto de conocerse que en determinado condado, en Miami-Dade, digamos que estaban a punto de reconocer que había tenido más votos el señor Albert Gore Jr., Al Gore, senador de Tennessee y vicepresidente con Bill Clinton en 2 mandatos. Lo cual ciertamente es algo para la historia, para la memoria, porque yo estaba muy cerca del Partido Demócrata en ese año 2000, en el que yo empecé mi carrera universitaria en la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración. Pero bueno, ciertamente aquí tenemos un ejemplo en el que hay varios prologuistas. Coordina la edición española un tal Bruno Cardeñosa, que tenemos algún que otro libro en este canal, miembro de las 4Cs o 5Cs, con el señor Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse, en la cabeza de ese programa, La Rosa de los Vientos. Pero también está un tal José Saramago, que es venerado, que en paz descanse también. Pero está Thierry Meissan. ¿Thierry Meissan quién es? Thierry Meissan es el que dijo que no hubo un avión que se estrelló en el Pentágono. Creador de la red Voltaire, que resultaría interesante hablar de ella, pero digamos que no es asunto de este libro, porque es el protagonista de otras historias, y este personaje solamente hace el prólogo, a pesar de que, como decimos, el prólogo lleve a tener sus buenas páginas, hasta el punto de que lo que es el punto número 1, después de todas las presentaciones y prólogos, llevan a que haya 43 páginas, 43, ligadas a una numeración en romanos previa, pues que no es que llega a las 50 páginas, 50 páginas de prólogos antes de entrar en materia con la biografía, con este autor, de James H. Hatfield. Ciertamente es interesante, porque digamos que conocer la biografía del presidente de los Estados Unidos como emperador moderno es algo que habitualmente se suele hacer. No conocíamos, yo lo pude vivir en primera persona respecto al señor Bill Clinton, después evidentemente con George Walker Bush, por supuesto. Luego llegaron el más magnánimo Obama, y los libros que había escrito se tradujeron al castellano, se publicaron, y por supuesto cuando ha llegado el terror de América, como es Donald Trump, pues ha habido una playa de libros que han ido explicando, pero no ha explicado su relación con Jeffrey Epstein, lo cual ciertamente es curioso, porque era mucho más amigo que Bill Clinton y de Hillary Clinton que Jeffrey Epstein. Pues ciertamente hay muchas fotos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, pero se han ocultado. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¿Qué cosas más raras suceden a veces? Pero bueno, ciertamente tenemos esa idea de que los libros, aunque seguramente ahora se lee menos, a pesar de que pueda tener cierto morbillo en algunos libros, bueno, pero se lee menos. En 2004 había más prolificidad a la hora de sacar libros como este para la biografía del presidente de los Estados Unidos. Resulta interesante, pequeños detalles, como por ejemplo que aquí está incorporado hechos de la biografía que luego se han demostrado que son falsos, y que le costó el trabajo a una periodista,
como es el asunto de la ligazón con la Guardia Nacional en versión Fuerza Aérea del presidente Bush y antes gobernador de Texas Bush, es decir, el que aparece aquí en la imagen. Lo que hace también es alucinante porque se repite a sí misma esa mentira respecto a que le metieron de mala manera la Guardia Nacional para tratar de no ir a Vietnam. Y en documentos que fueron demostrados luego como falsos, completamente falsos, fake news, como diría Donald Trump, y digamos que por el odio que tenía mucha gente con el señor Bush, se llegó al hecho de que se iba a creer cualquier cosa. Ciertamente la biografía de Bush vista en perspectiva de prácticamente 20 años en el futuro, es decir, en este momento, en el año 2023, debería de darnos la pista respecto a que hay dos momentos en 2001 que cambian la historia. Uno es el incidente de Hainan del año 2001, en julio, en la confrontación entre un avión, un caza del ejército chino y un avión de contravigilancia electrónica en la zona del mar de la China Meridional, y que en esa zona de triangulación, que resulta curioso porque es una zona donde había habido una película, El Mañana Nunca Muere, de James Bond, de 4 años antes, que digamos que había tenido una curiosa similitud, pero en ese caso con un barco que, a semejanza de lo que había pasado en otra película previa de James Bond, pues se une, sí, en aquella película de Attack de 1981, Solo para sus ojos, la vuelta al revival más apegado a la realidad después de la fanfarria de Moonraker de 1979. Pues digamos que en 1981 y luego en la segunda de Pierce Brosnan en 1997 tenemos esta situación con una similitud con el suceso de Hainan en julio del 2001. ¿Qué sucede? Pues evidentemente es hecho que entre la potencia emergente como era China y Estados Unidos, de la posibilidad para conocer, digamos que esa vocación de mejora de China, pero Estados Unidos se pierde porque el 11 de septiembre, unos meses después, cuando la confrontación comercial y militar debería haber sido de tú a tú con una China emergente por parte de los Estados Unidos, pues digamos que debido a lo que ha vivido los Estados Unidos previamente, por el intento de derribo de las Torres Gemelas en el año 93, hay una película que habla sobre eso, de que intentan poner una bomba en los bajos de un edificio para que colapse respecto al otro y así caigan los dos. Una furgoneta que hizo temblar los cimientos de las Torres Gemelas en ese año 1993, pero que afortunadamente no consiguió ir a mayores, pero digamos que estaba ahí latente esa pulsión que acabará en el septiembre del 2001. Pero también tenemos esa versión desde el día 7 con la muerte del León de Panjshir en la zona de Afganistán, que está previa al suceso de Nueva York, lo cual ciertamente hace desviar los esfuerzos a la zona islámico-musulmana en una idea, primero en 2001 con Afganistán, el 7 de octubre, y después en 2003 sin tener aparente ligazón, pero con el asunto como se ve en alguna película, respecto a que cuando le menciona George Bush en televisión, en un discurso público en Estados Unidos, una persona que no tenía ningún tipo de preeminencia se convierte en el aglutinador de terrorismo islámico en Irak, lo cual ciertamente era alucinante, porque en teoría debían de haber hecho un plan para la reconversión del país, como había sucedido respecto a Alemania o Japón en los años 40, pero ciertamente la destrucción del ejército y del partido Baath, cosa que no sucedió en el ámbito de Alemania. No pensemos en la Alemania occidental, pensemos en la Alemania oriental respecto a la incorporación de policías y militares nazis al ejército y policía de la República Democrática Alemana. Lo cual ciertamente es alucinante, pero la historia está ahí para ser contada. Por eso resulta interesante desligarnos de la historia dogmática, lo cual ciertamente
Este es un ejemplo. Tratar de establecer esa vinculación de... Y yo estuve en esa pulsión. La pulsión de odiemos a George Bush, es malo. Quiere la destrucción de la humanidad. Quiere el fin de la paz. Bueno, ciertamente, estuvimos en la manifestación con la lucha contra la invasión en Irak, porque no tenía mucho sentido, en tanto cuanto no era necesario, más allá de no ser necesaria también, igualmente, o ser igualmente necesario, la liberación de Corea del Norte, en aquel momento la liberación de Siria, la liberación de Irán, la liberación de Cuba. En aquel momento la misión de la Fundación Carter reveló que la convocatoria del revocatorio en 2004 en Venezuela fue pulcra, pero luego la cosa desvió a una dictadura totalitaria de Nicolás Maduro, como se vio a partir del año 2013. Ciertamente es algo que debe de constar en acta, lo mismo que Bolivia dijo no a la reelección potencial de Evo. Y ahí es cuando entra Áñez y tenemos un vídeo explicativo de cómo sucedió esa transición pacífica entre el MAS y la presidenta Áñez. Y no hablamos de otras realidades porque sería prolijo de mencionar. Pero ciertamente en el haber de George Walker Bush tenemos esa realidad respecto a Afganistán e Irak. Habitualmente se suele decir, porque la mentira se suele acompañar respecto a alguna verdad, pero se suele olvidar el hecho de que la conferencia de orantes de Bonn de finales del año 2001, en diciembre, estuvo vinculada a la Loya Jirga, una asamblea de notables dentro del marco legal constitucional de Afganistán, y estuvo siempre en el marco de Naciones Unidas. Por lo tanto, ciertamente no fue una invasión unilateral y además estuvo vinculada posteriormente a través del artículo 5 al despliegue de una proyección de la OTAN, porque pues se prefirió un paraguas de articulación OTAN más allá de una articulación unitaria de país a país. Pero es que en Irak debemos recordar la figura de Sergio Vieira de Mello, adjunto al secretario general de Naciones Unidas, en donde su asesinato en 2003 va acompañado del hecho de que durante varias votaciones, por unanimidad de los miembros permanentes y no permanentes, hicieron posible la legalización de la misión de estabilización después de la situación de invasión. No legalizaron la invasión, pero sí legalizaron que las consecuencias de esa invasión fueran asumidas por los miembros de Naciones Unidas y la misión de estabilización pasara a ser asumida por el Consejo de Seguridad y sus integrantes. Como digo, 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones durante varias votaciones en 2003 y 2004. Cosa que la gente se suele olvidar. Y es importante ponerlo en el frontispicio de la verdad. Porque, ciertamente, en lo personal, cuando estamos hablando del octubre del 2004, un servidor ya había participado en las primarias del Partido Demócrata. Yo acompañé a Howard Dean como candidato en las primarias del Partido Demócrata y yo vi cómo perdimos en las primarias frente a John Kerry. En la convención, donde yo no pude estar y con el que tendría que haber estado en una conferencia en Donosti, que era Yoshio Nimaz, estaba en la convención del Partido Demócrata. Pues resulta curioso y paradójico, bueno, pero cosas que pasan, ¿verdad? A mí, que me invitaron a hacer las primarias en los estadounidenses en España, y rechacé porque no tenía posibilidades, pero me invitaron a ser el coordinador de las primarias del Partido Demócrata para los estadounidenses residentes en España, que por ello, de haber tenido precisamente esa oportunidad, pues seguramente habría tenido la oportunidad de haber ido a la convención del Partido Demócrata, donde se ungió a John Kerry y a John Edwards como compañero de fórmula. Y luego, pues pudimos ver cómo, lamentablemente, bueno, yo estaba coordinado con la delegada del Partido Demócrata en Londres, pues ciertamente vimos como en octubre la cosa pintaba mal, hasta el punto de que el primer lunes, el primer martes después del primer lunes de noviembre, cuando fueron las elecciones,
Pues de resultas, en parte, a un vídeo en el que supuestamente Bin Laden pedía el voto para nosotros, para el candidato demócrata, lo cual es alucinante, es como si ponen un vídeo de Cherokee pidiendo el voto para Zapatero en ese año 2008, lo cual ciertamente es no, eso no existe, es un montaje. Y ciertamente perdimos, en parte por ciertas máquinas en Ohio, pero perdimos, lo reconozco, como parte de aquella campaña en las primarias y yo, digamos que debería de tenerle inquina a este presidente, al que llaman el Nerón del siglo XXI, pero en el final de su mandato, en ese pato cojo que tenemos habitualmente cuando un presidente en el final de su segundo mandato ya no se puede presentar, y digamos que tiene esa circunstancia que tuvo el inicio de la crisis Freddie Mac y Fannie Mae en el ámbito de Lehman Brothers, y vemos en el libro de Barack Hussein Obama de su primer mandato, que está comentado en este canal, pues ciertamente esa complicidad del candidato demócrata con el equipo el secretario del Tesoro, que ve las cosas difíciles y el candidato republicano se quiere escapar del legado de Bush. John McCain quiere escapar completamente y tiene que haber una cierta complicidad entre George Bush y Obama como candidato demócrata para tratar de ligar esos esfuerzos de recuperación en las votaciones que tenían que hacerse en la Cámara de Representantes y en el Senado, lo cual ciertamente lleva a que la perspectiva global, después del segundo mandato, la presidencia, pues ciertamente tenga sus claroscuros y que no es tanto, porque nos ponemos intensitos para hablar de, el Nerón del siglo XXI. Ya, bueno, ¿qué es peor? Meter al mundo en una situación complicada, bélica, en Afganistán y en Irak. O, como Donald Trump, decir: Estados Unidos para Estados Unidos, América para los americanos, una forma de remedio de la doctrina Monroe, en donde los supuestamente combates que se van a dar para traer de vuelta las empresas que han sido deslocalizadas a China, pues China acabe teniendo el récord y beneficio en las relaciones con Estados Unidos en ese periodo presidencial del 17 al 21. Fue un gran presidente para China. Tenemos esa situación en la que abandona a los afganos, traicionándolos, negociando de espaldas a ellos en el país del Golfo. Tenemos el abandono de los kurdos en la zona de la Rojava, en el norte de Siria. Tenemos el odio para los europeos en la idea de tal vez incluso abandonar la OTAN. Y diciendo un montón de chorradas en donde una verdad absoluta, pero que no solamente lo había dicho él, también lo había dicho Obama, incluso también Bill Clinton, la idea de que no podía Europa, y especialmente Alemania, estar vinculada energéticamente a Rusia como si fueran las ubres de la teta de una vaca. Ciertamente, la verdad. Pero por una verdad que diga, dentro de insultos, odios y amenazas, pues evidentemente eso no convierte a Donald Trump en un presidente confiable. Esa forma de aislacionismo que conllevó la retirada de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, dando la oportunidad de entrar a China, del Tratado Transeuropeo, transatlántico con el ámbito de Europa, Estados Unidos. Todas esas retiradas y renuncias en lo comercial, en lo militar, en lo diplomático, es algo que convierte a mucho más peligroso a Donald Trump que el llamado Nerón del siglo XXI, el señor George Bush. Hasta el punto de que en varios momentos de la presidencia de Donald Trump eché de menos a George Bush. Sí, yo que confronté electoralmente desde la distancia, sí, pero aunque mi nombre no estuviera en una papeleta, yo confronté desde el Partido Demócrata con George Bush en esa segunda elección. Yo eché de menos a un presidente republicano en la tradición de su padre, George Herbert Walker Bush, de la tradición de Ronald Reagan, ligado a Occidente, ligado a la democracia, ligado a los valores liberales, como diría Barry Goldwater, que ser radical en defensa de la libertad no es ser radical realmente.
Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos una historia bien interesante. Primero, libros como este nos traen la biografía de George Walker Bush. Y es muy interesante porque es alguien que está ligado al tema del béisbol en Texas, está ligado al tema del petróleo, fue un borracho, ciertamente, estuvo en política a través de la relación con el clan de los Bush, ciertamente está el abuelo Prescott, luego está George Herbert Walker Bush, fue primero congresista, embajador en Naciones Unidas, luego vicepresidente con Ronald Reagan y luego presidente durante un solo mandato. Y evidentemente en ese concubinato político pues tenemos esa situación en la que George Walker Bush acaba siendo gobernador de Texas y luego a partir de ahí es cuando le cogen para encaminar la nominación, curiosamente, contra John McCain, en unos juegos bastante sucios en aquellas primarias del año 2000. Cierto, correcto. Y que evidentemente luego se vencerán con, decíamos, ese vídeo de Bin Laden en las elecciones del año 2004, con la mentira más gorda, incluso más que lo del vídeo de Bin Laden, como es el proyecto Constellation, que nos hizo soñar, ciertamente, a muchos con la vuelta a la Luna, la forma de camino hacia Marte. Pero no estábamos en los años 60 con un presupuesto de la NASA de un porcentaje elevado. Desde el año 72 en adelante el presupuesto de la NASA ha ido decreciendo a una miseria increíble, lo cual ciertamente no permite grandes florituras. Pero aún así, en campaña se habló del proyecto Constellation, la gente que lo vaya a buscar, lo cual ciertamente es alucinante. Pues ciertamente esa biografía es interesante y el libro es ágil y entretenido, basado en parte en mentiras. Y como digo, visto en perspectiva, porque este libro no incorpora el segundo mandato de 2004-2008, visto en perspectiva y en global, la vida de este personaje y la presidencia de este personaje no es tan gravosa como algunos quisieron presentar. Y como digo, yo nunca fui un fan ni del Partido Republicano ni de este señor, pero le echo de menos comparado con lo que ha venido después, como es Donald Trump. En fin, estas cosas suceden, es parte de la historia y de la memoria también leer libros como este. Recomiendo a quien tenga la posibilidad que lea libros como este, como también el libro de las memorias de Obama, y tenga una lectura y una aproximación en donde se pueda hacer su propia composición de lugar. Y sin más, queridos patitos, reflexión crítica, sin más, esquerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.